bichito de dengue aparece, comienza a reproducirse en larvas que crecen en botes, tinas, llantas viejas y macetas o en aguas estancadas que dura así más de 3 días. Saquemos a sus criaderos, unidos, toda la colonia, limpiemos nuestro patio, cambiemos el agua de las macetas, tapemos nuestros tanques. En caso de que sospechen dengue, toda la colonia destruyamos al insecto. Si todos entramos en esta batalla, el dengue será exterminado. Bueno, yo les preguntaba antes de irnos a la pausa cómo hacen para separar afectivamente las distintas circunstancias con las que se involucran, porque se involucran profundamente con cada uno de los pacientes, porque no solamente es agarrarse la mano, sino es acompañar, posiblemente hasta es acompañar en el lecho de muerte a una persona, a un viejito que está internado allí hace meses y que de golpe se despiden porque no hay otro familiar que los acompañe. Susana me decía que obviamente la vejez es difícil, porque allí no hay nadie que quiera acompañar. En general, son los viejos los que más sufren de esta soledad y de esta falta de recursos afectivos, ¿no? Sí, así es. Muchas veces también encontramos que traen al paciente. Los primeros días vienen, pero después ya dejan de venir y ese paciente se va. Y nosotros estamos al lado del paciente hasta el último momento. Claro. No solamente lo acompañamos con palabras, sino con nuestra presencia, el estar allí, el quedarnos. Y después viene el tema cuando viene el familiar a verlo. También tenemos que estar con el familiar que lo viene a ver. Y sonreír también. Ahora, es un desgarramiento cuando se va el paciente. Estamos muy involucrados, muy involucrados. Pero gracias a Dios, como tenemos un horario, los problemas de casa los dejamos en casa. Vamos al hospital. Recibimos tanto, porque todos tenemos problemas en casa también. Por supuesto. Tenemos familia, tenemos nietos, Cuando volvemos reconfortados. Ese desgarramiento nos ayuda a seguir viviendo. Bueno, es un aprendizaje, pero... Sí, es muy duro, muy duro. Hay obviamente situaciones que hacen que uno se involucre más que otras, ¿no? Y seguramente debe haber reclamos en casa que dicen, ¿estás mal por lo que pasó en el hospital? ¿Estás mal porque hay un viejito que falleció? ¿Estás mal porque hay un chiquito que necesita de tu ayuda? Pero también nosotros te necesitamos acá en casa. Eso también les debe ocurrir, ¿sí o no? En realidad... sí, hay situaciones en las que sí, pero algo que todo el mundo tiene que tener en cuenta es que, al menos de la gente que trabaja en los servicios voluntarios, si no tenés una familia atrás que te apoya en lo que estás haciendo, es muy difícil. No, me imagino. Entonces, la mayoría de nosotros, todas nosotras, tenemos una familia que está apoyando lo que estamos haciendo. Si no, no podés hacerlo. Involucrados también de alguna manera en lo que ustedes hacen. Y a la vez, ellos también están haciendo el mismo voluntariado con nosotros o ese aporte solidario. Obvio. Son parte de nuestro trabajo. Si no fuera por ellos, nosotros no podríamos hacer. No, son parte de un proyecto que excede los límites de una sola persona, sino es un conjunto, son familias que hacen y que deciden a conciencia trabajar y ayudar al otro. Tenemos mensajes, a ver, Roberto. Así es, Ricardo de Villa Urquiza y Luis de Colegiales preguntan cosas similares. Preguntan cómo se hace para ser voluntario, si hay que anotarse en los hospitales, si es necesario alguna preparación previa. Está bueno, a ver, ¿quién quiere? No, preparación previa no. Después sí, mientras se está haciendo el voluntariado, SIVA ofrece cursos de capacitación para ese voluntario. Pero antes no. Y preferimos sobre todo que no sea preparado, que no sea un profesional del tema salud. Ah, mira. Porque siempre florece algo. Y nosotros no tenemos nada que ver en tema salud. Nosotros somos el voluntario hacia el paciente. Ayudar a ese ser humano. Están los médicos, los enfermeros, están todos ellos. Nosotros vamos como familia. Como familia. Como familia. Somos la familia ausente. Otro mensaje. Silvina de Varadero, ¿hay estadísticas acerca de si hay más voluntarios hombres o mujeres? Sí. Mujeres. Mujeres. Por eso muchas veces decimos las voluntarias. No, es el voluntariado. El voluntariado. Lo que pasa que hace pocos años que los varones, gracias a Dios y cada vez más, vienen al voluntariado. Bueno. Sí, vienen muchísimos varones. Otro mensaje. Santiago de Córdoba, debe ser movilizador pasar por todas esas historias de vida. ¿Cómo hacen para pasar de una historia a la otra? ¿Quedan amistades con parientes y con familias? Y sí, Cecilia decía que de alguna u otra manera uno queda involucrado con distintos pacientes, sí, ¿no? Muchas veces nos pasa que nos terminamos involucrando
porque uno después de estar mucho tiempo en una sala, termina conociendo a los chicos, a la familia, al tío, al abuelo, a los que vienen a visitar. Uno pregunta también cómo están los chicos, entonces se queda hablando con las mamás, las contenemos, te empiezan a contar sus historias de vida, a veces hacemos de paños de lágrimas, las consolamos. Obviamente. Hay que estar, entonces uno termina siendo parte de ellas y ellas parte de nosotros. Así es. Bueno, les quiero agradecer especialmente que se hayan tomado un ratito para venir acá, para contarnos qué es lo que hacen, que realmente es tan valioso. Así que gracias Norma, gracias Susana y gracias Cecilia por haber estado. Gracias a vos. Un placer. Bueno, me voy a la mesa y no sé si vas a tener algo de qué hablar después de todo lo que escuchamos. Bueno, el título de Valeria es Las ventajas de ser voluntario, ¿no? Bueno, pero sin títulos, la verdad, pensaba cuánto nos sorprende que haya seres humanos así, ¿no? Y en realidad todos decimos en algún momento de nuestra vida, si yo tuviera tiempo, si viviera más cerca, si ganara más dinero, si mis hijos fueran más grandes, si postergamos, ¿cuánto podemos hacer por el otro sin darnos cuenta? Porque en realidad, ¿quién se beneficia más? Me preguntaba cuando las escuchaba, porque están llenas de vida, llenas de alma, llenas de aprendizajes, de experiencias. Entiendo que dan mucho, pero entiendo que hay un intercambio de beneficios enorme y que cuando uno está dando tanto como ellas dan, lo que reciben a cambio es enorme. Beneficio para su vida personal, porque las motivaciones no son solamente esta posibilidad de empatía, y esto es la capacidad de ponernos en los zapatos del otro. También hay motivaciones personales. Uno a veces ha recibido mucho y entonces uno quiere dar algo de aquello que recibió, una vez se identifica y entonces dice, bueno, la verdad es que hay necesidades que son básicas y no existe para mí la posibilidad de pensar a otro ser humano pasando por esto y entonces ahí tengo que estar yo. Hay gente que siente una responsabilidad social más que otras y gracias a Dios existe toda esta gente, porque ellas dicen somos la familia que no está. Y son mucho más que una familia, en verdad, porque son la familia que elige ser familia. Y entonces me parece que es maravilloso que ellas puedan dar el ejemplo, y ellos también, a sus propias familias, y que vean que en realidad cuando llegamos a la etapa del desempleo, no llega el momento de la desocupación, llega el momento que con toda la experiencia de tu vida, con toda la gratitud que puedes sentir, porque seguramente una persona que solamente se siente gratificada puede hacer esto. Una persona que es rencorosa, que siente que le ha pasado mal, que no ha recibido lo suficiente, no tiene el perfil de personalidad que estamos escuchando, que tienen los voluntarios. Todos podemos serlo desde el lugar más pequeño. Bueno, ¿hay una ley de voluntariado social? Hay una ley de voluntariado social. Yo acá tomé el número, acá tengo anotado, es el número 25.855 que estuvo sancionada en el 2003. Sí. Es interesante la ley porque la ley marca que existen obligaciones y derechos de los voluntarios. O sea, el voluntario es alguien que espontáneamente y por propia voluntad elige algo, digamos, que tiene que ver con el altruismo y con la solidaridad sin recibir nada a cambio. Exacto. Ahora, hay derechos, sí, hay derecho a recibir información, por ejemplo. Hay derecho a capacitarse. Hay derecho a tener un reembolso, por ejemplo, por el viático, sin que eso signifique un sueldo ni una remuneración. Exactamente. Hay derecho a tener la RT, por ejemplo, que da seguridad de accidentes. Son todos derechos, pero también tiene obligaciones. Tiene obligación a capacitarse. Tiene obligación a guardar la confidencialidad. Tiene obligación, yo estoy leyendo algunos sí, de acá, obvio. a utilizar, digamos, adecuadamente esa acreditación que tiene. O sea, tiene una responsabilidad por todo eso. O sea, hay obligaciones y hay derechos adquiridos por esta ley. Y es muy interesante esto, porque esto permite, le da un marco referencial para que el voluntariado tenga algo sólido donde ampararse. Es clave esto porque, en realidad, a veces una de las definiciones del voluntariado tiene que ver con esto de la organización. No es un chispazo aislado de voy a tal lugar y bueno, lo hago yo solito. No. Está inmerso en una organización, en un grupo, en una capacitación. O sea, tiene que ver con todo eso. Entonces me parece importante que la gente que quiera ser voluntaria tenga en cuenta que tiene que participar de una organización, que tiene que capacitarse y que tiene que poder saber cómo hacerlo. Bueno, hacemos una pequeña pausa. Primero mensajes. A ver, Roberto. Miriam de Villa Ballester dice, al igual que con las enfermeras, uno no se da cuenta lo que es atender enfermos hasta que no lo vive de cerca. Bueno, sí. Una realidad. Sí, las enfermeras digamos, cumplen un rol importante. Lo que decía antes, ¿no? Que la importancia de los chicos que están en la facultad, que empiezan a contactarse con el verdadero paciente, con el verdadero enfermo, mucho antes de recibirse, te agrega una sensibilidad especial cuando te recibís de médico. Y eso es un plus.
Otro mensaje. Mercedes de La Pampa, trabajamos con un grupo en un hospital y es duro, pero es muy gratificante. Y seguramente que es así, porque después de escucharlas a las chicas que han venido aquí a contarnos su propia experiencia, la verdad es que uno se queda con ese gusto sabroso del poder recibir mucho a cambio, sin tener la necesidad o sin ni siquiera ir en busca de algo en particular, pero volverse a casa con una cantidad de amor y una cantidad de evoluciones enormes. Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa, enseguida estamos de vuelta, no se vayan. Hola, mi nombre es Ariel Baragiola, soy trasplantado renal hace 15 años. Gracias a alguien a quien nunca conocí, que donó sus órganos, hoy puedo decirte a vos que donen los tuyos. Por favor, dona tus órganos y salva vidas. ¿Sabías que en el voluntariado hospitalario la mayoría son mujeres? Y si bien no pueden realizar cualquier actividad, su aporte agiliza algunas labores de los médicos. Más allá del esfuerzo que implica el voluntariado, solo alguien que lo ejerce puede explicar qué siente y por qué eligió ese camino.